María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Te presenta el santo de hoy, 23 de septiembre, San Pío de Pietrelcina, sacerdote capuchino, director espiritual, místico y estigmatizado. En cuanto a mí, Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 6, versículo 14. Padre Pío de Pietrelcina, al igual que el apóstol Pablo, puso en la cumbre de su vida y de su apostolado la cruz de su Señor como su fuerza, su sabiduría y su gloria. Inflamado de amor hacia Jesucristo, se conformó a Él por medio de la inmolación de sí mismo por la salvación del mundo. En el seguimiento y la imitación de Cristo crucificado, fue tan generoso y perfecto que hubiera podido decir: con Cristo estoy crucificado, y no vivo yo, sino es Cristo quien vive en mí. Gálatas 2, versículo 19. Derramó sin parar los tesoros de la gracia que Dios le había concedido con especial generosidad a través de su ministerio, sirviendo a los hombres y mujeres que se acercaban a él, cada vez más numerosos, y engendrando una inmensa multitud de hijos e hijas espirituales. Este dignísimo seguidor de San Francisco de Asís nació el 25 de mayo de 1887 en Pietrelcina, arquidiócesis de Benevento, hijo de Gracio Forgione y de María Giuseppa de Nuncio. Fue bautizado al día siguiente, recibiendo el nombre de Francisco. A los 12 años recibió el sacramento de la confirmación y la primera comunión. El 6 de enero de 1903, cuando contaba con 16 años, entró en el noviciado de la Orden de los Frailes Menores de Capuchinos en Morcone, donde el 22 del mismo mes vistió el hábito franciscano y recibió el nombre de Fray Pío. Acabado el año de noviciado, emitió la profesión de los votos simples y el 27 de enero de 1907 la profesión solemne. Después de la ordenación sacerdotal, recibida el 10 de agosto de 1910 en Benevento, por motivos de salud permaneció con su familia hasta 1916. En septiembre del mismo año fue enviado al convento de San Giovanni Rotondo y permaneció allí hasta su muerte. Enardecido por el amor a Dios y al prójimo, Padre Pío vivió en plenitud la vocación de colaborar en la redención del hombre, según la misión especial que caracterizó toda su vida y que llevó a cabo mediante la dirección espiritual de los fieles. La reconciliación sacramental de los penitentes y la celebración de la Eucaristía. El momento cumbre de su actividad apostólica era aquel en el que celebraba la Santa Misa. Los fieles que participaban en la misma percibían la altura y profundidad de su espiritualidad. En el orden de la caridad social se comprometió en aliviar los dolores y las miserias de tantas familias, especialmente con la fundación de la Casa del Alivio del Sufrimiento, inaugurada el 5 de mayo de 1956. Para el Padre Pío, la fe era la vida. Quería y hacía todo a la luz de la fe. Estuvo dedicado asiduamente a la oración. Pasaba el día y gran parte de la noche en coloquio con Dios. Decía: en los libros buscamos a Dios, en la oración lo encontramos. La oración es la llave que abre el corazón de Dios. La fe lo llevó siempre a la aceptación de la voluntad misericordiosa de Dios. Estuvo siempre inmerso
en las realidades sobrenaturales. No era solamente el hombre de la esperanza y de la confianza tal en Dios, sino que infundía con las palabras y el ejemplo estas virtudes en todos aquellos que se le acercaban. El amor de Dios le llenaba totalmente, colmado de todas esperanzas. La caridad era el principio inspirador de su jornada, amar a Dios y hacerlo amar. Su preocupación particular, crecer y hacer crecer en la caridad. Expresó el máximo de su caridad hacia el prójimo, acogiendo por más de 50 años a muchísimas personas que acudían a su ministerio y a su confesionario, recibiendo su consejo y su consuelo. Era como un asedio. Lo buscaban en la iglesia, en la sacristía y en el convento, y él se daba a todos, haciendo renacer la fe, distribuyendo la gracia y llevando luz, pero especialmente en los pobres, en quienes sufrían y en los enfermos. Él veía la imagen de Cristo y se entregaba especialmente a ellos. Ejerció de modo ejemplar la virtud de la prudencia, obrada y aconsejada a la luz de Dios. Su preocupación era la gloria de Dios y el bien de las almas. Trató a todos con justicia y con lealtad y gran respeto. Brilló en la luz de la fortaleza. Comprendió bien pronto que su camino era el de la cruz y lo aceptó inmediatamente con valor y por amor. Experimentó durante muchos años los sufrimientos del alma, durante años soportó los dolores de sus llagas con admirable serenidad. Cuando tuvo que sufrir investigaciones y restricciones en su servicio sacerdotal, todo lo aceptó con profunda humildad y resignación. Ante acusaciones injustificadas y calumnias, siempre cayó confiado en el juicio de Dios, de sus directores espirituales y de la propia conciencia. Recurrió habitualmente a la mortificación para conseguir la virtud de la templanza. De acuerdo con el estilo franciscano, era templado en la mentalidad y en el modo de vivir. Consciente de los compromisos adquiridos con la vida consagrada, observó con generosidad los votos profesados, obedeció en todo las órdenes de sus superiores, incluso cuando eran difíciles. Su obediencia era sobrenatural en la intención universal de la extensión e integral en su realización. Vivió el espíritu de la pobreza con tal desprendimiento de sí mismo, de los bienes terrenos, de las comodidades y de los honores. Tuvo siempre una gran predilección por las virtudes de la castidad. Su comportamiento fue modesto en todas partes y con todos. Se consideraba sinceramente inútil, indigno de los dones de Dios, lleno de miserias y a la vez de favores divinos. En medio a tanta admiración del mundo repetía: quiero ser solo un pobre fraile que reza. Su salud desde juventud no fue muy robusta y especialmente en los últimos años de su vida empeoró rápidamente. La hermana muerte lo sorprendió preparado y sereno el 23 de septiembre de 1968 a los 81 años de edad. Sus funerales se caracterizaron por una extraordinaria concurrencia de personas. El 20 de febrero de 1971, apenas 3 años después de su muerte, Pablo VI, dirigiéndose a los superiores de la orden capuchina, dijo de él: mirad qué fama ha tenido, qué clientela mundial ha reunido en torno a sí. Pero, ¿por qué? Tal vez porque era un filósofo, porque era un sabio, porque tenía medios a su disposición.
porque celebraba la misa con humildad, confesaba desde la mañana a la noche y es difícil decirlo, un representante visible de las llagas de nuestro Señor. Era un hombre de oración y de sufrimiento. Ya durante su vida gozó de notable fama de santidad, debida a sus virtudes, a su espíritu de oración, de sacrificio y de entrega total al bien de las almas. En los años siguientes de su muerte, la fama de santidad y de milagros creció constantemente, llegando a ser un fenómeno eclesial extendido por todo el mundo y en toda clase de personas. De este modo, Dios manifestaba a la Iglesia su voluntad de glorificar en la tierra a su siervo fiel. No pasó mucho tiempo hasta que la orden de los frailes menores capuchinos realizó los pasos previstos por la ley canónica para iniciar la causa de beatificación y canonización. Examinadas todas las circunstancias, la Santa Sede, a tenor de motu proprio Sanctitas Clarior, concedió el nulla osta el 29 de noviembre de 1982. El arzobispo de Manfredonia pudo así proceder a la introducción de la causa y a la celebración del proceso de conocimiento en 1983 a 1990. El 7 de diciembre de 1990, la Congregación para las Causas de los Santos reconoció la validez jurídica. Acabada la positio, se discutió, como es costumbre, si el siervo de Dios había ejercitado las virtudes del grado heroico. El 13 de junio de 1997 tuvo lugar el Congreso Peculiar de los Consultores Teólogos con resultado positivo. En la sesión ordinaria del 21 de octubre, siendo ponente de la causa, Monseñor Andrea María Herba, obispo de Belletriceni, los padres cardenales y obispos reconocieron que el Padre Pío ejerció en grado heroico las virtudes teologales, cardinales y las relacionadas con las mismas. El 18 de diciembre de 1997, en presencia de San Juan Pablo II, fue promulgado el decreto sobre la heroicidad de las virtudes. Para la beatificación del Padre Pío, la postulación presentó al dicasterio competente la curación de la señora Consiglia de Martino de Salermo, Italia. Sobre este caso se celebró el preceptivo proceso canónico ante el Tribunal Eclesiástico de la Arquidiócesis de Salermo, Campagna, Acerno, de julio de 1996 a junio de 1997. El 30 de abril de 1998 tuvo lugar en la Congregación para las Causas de los Santos el examen de la consulta médica, y el 22 de junio del mismo año el Congreso Peculiar de Consultores Teólogos. El 20 de octubre siguiente, en el Vaticano, se reunió la Congregación Ordinaria de Cardenales y Obispos, miembros del dicasterio, y el 21 de diciembre de 1998 se promulgó, en presencia de San Juan Pablo II, el decreto sobre el milagro. El 2 de mayo de 1999, a lo largo de una solemne celebración eucarística, en la plaza de San Pedro, su Santidad San Juan Pablo II, con su autoridad apostólica, declaró beato al venerable siervo de Dios Pío de Pietrelcina, estableciendo el 23 de septiembre como fecha de su fiesta litúrgica. Para la canonización del beato Pío Pietrelcina, la postulación ha presentado a dicasterio competente la curación del pequeño Mateo Pío Colella de San Giovanni Rotondo.
Sobre el caso se ha celebrado en regular proceso canónico ante el Tribunal Eclesiástico de la Arquidiócesis de Manfredonia, Vieste, del 11 de junio del 17 de octubre del 2000. El 23 de octubre siguiente, la documentación se entregó en la Congregación de las Causas de los Santos. El 22 de noviembre del 2001 tuvo lugar en la Congregación de las Causas de los Santos el examen médico. El 11 de diciembre se celebró el Congreso Particular de los Consultores Teólogos y el 18 del mismo mes la sesión ordinaria de los cardenales y obispos. El 20 de diciembre, en presencia de San Juan Pablo II, se ha promulgado el decreto sobre el milagro y el 26 de febrero del 2002 se promulgó el decreto sobre la canonización.